Em, la revisión, pues, es un recurso que la misma Constitución contempla en el artículo 186. Claro, ¿verdad? Toda la ley sobre justicia constitucional está diseñada en respuesta a esas garantías constitucionales. Eso está claro. Y el 186, que es el último prácticamente que habla de estas garantías, establece, ¿verdad? O le da la apertura a la revisión, ¿verdad? Cuando dice la Constitución, literalmente, ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas justificadas en materia penal y civil. O sea, solo en materia penal y civil tenemos este recurso, que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, entiéndase para la materia penal, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o incluso de oficio. Este recurso se impone ante la Corte Suprema y a la ley reglamentará los casos y forma de revisión. Es lo que dice la Constitución. ¿Verdad? Entonces, ahí hay dos conceptos que este artículo de la Constitución nos manifiesta. Uno es la abocación y la revisión. En inicio, el artículo 186 de la Constitución empieza así, ¿verdad? Que nadie puede abocarse. Era una facultad que tenían pues, los estados monárquicos en la antigüedad e incluso constituciones anteriores tenían esa facultad de que podía la Suprema abocarse, es decir, pedirle a un inferior, a un juez de menor jerarquía, que le pusiera en conocimiento de un expediente de cualquier causa. Y recordemos que de acuerdo a las reglas del debido proceso existe pues aquella condición de cosa juzgada, ¿verdad? Que si se emitió una sentencia y esta sentencia quedó con carácter de firme, pues ya que no se interpusieron los medios de impugnación, los recursos que los mismos códigos procesales permiten, entonces ahí se acabó. ¿Va? Bueno, en materia penal y civil todavía existe ese recurso de revisión. ¿Quién es el encargado de conocerla? Ya dice el 186, la Corte Suprema de Justicia. Y de la Corte Suprema de Justicia, como se trata de un asunto eh, constitucional, pues entonces es la sala, ¿verdad? El órgano jurisdiccional competente, la sala de lo constitucional. Perdón. Bien, entonces hay que entender qué es el recurso de revisión. La vocación, como les digo, es aquello que le puede pedir, ¿verdad? El superior al inferior ver un juicio. Pero sí, eso ya lo dice la 186, no se puede, entonces lo que sí se puede es la revisión. Como tal, pues nuestra legislación, el mismo artículo 6 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, pues dice que no pueden tomarse otras atribuciones de los tribunales que las que les correspondan, que las que la ley les establece. Pues esta es una, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, es una facultad, podríamos suponer que es una facultad que se concede a los tribunales, la revisión, ¿no? En virtud de hacer una inspección, ¿verdad? O que los superiores, ¿verdad? Tienen esa inspección de la administración de justicia, de la forma en cómo fue administrada la justicia por los inferiores, ¿verdad? Afecto, pues, sobre todo de prevenir, ¿verdad? Algún defecto constitucional que se haya hecho. Entonces, no es con el efecto de inspeccionarlos para, eh, como diríamos, coaccionarlos o reprenderlos o censurar, ¿verdad? No se toma como una medida disciplinaria la revisión, porque no es una medida contra el juez, sino que es únicamente contra la sentencia, contra el asunto. ¿Verdad? Por lo tanto, no se puede hacer de esa manera, ¿verdad? Si no estaría cayendo en un abuso. Entonces, consistirá la revisión en revisar, como la palabra misma lo dice, revisar una sentencia firme, ¿verdad? Y se puede abrir un juicio fenecido, ¿verdad? Entonces, ahora voy a compartirles un juicio fenecido, es un juicio que ya ha terminado, ¿verdad? Voy a compartirles la ley nuevamente para que vayamos ilustrando algunos los artículos. Entonces,
ya les digo, el recurso pues tiene esa posibilidad en materia civil y en materia penal. Entonces, a partir del 95, vemos ese título cuarto de la Ley sobre Justicia Constitucional, ¿verdad? Ningún poder o autoridad, esto es lo mismo que establece el 186 de la Constitución. Ningún poder o autoridad puede abocarse, ¿verdad? Ni abrir juicios, salvo las causas juzgadas en materia penal que puedan ser revisadas en toda época. Entonces ahí encontramos una condición. En los procesos penales puede ser revisada una sentencia penal en cualquier momento. Supongamos que una persona fue condenada por un delito grave. Un delito grave, pues que lo hayan condenado a 25 años de prisión, ¿verdad? Con el nuevo Código Penal. Entonces, porque bueno, se encontraron elementos gravosos y tal, lo condenaron a 25 años y sin derecho a libertad, ¿verdad? Condicionado. Entonces, esta persona ya lleva 18 años, ¿verdad? Pagando condena. Podría ser revisada esa causa si cambia la ley penal, ¿verdad? Y al cambiar la ley penal se reduce la pena por el delito que se le condenó, pues entonces se podría revisar, indistintamente de que la sentencia se haya declarado firme 18 años atrás, ¿verdad? Podría revisarse este procedimiento. Entonces, en materia penal, en cualquier momento se puede, siempre que sea a favor del condenado, ¿sí? Por el famoso principio indubio pro reo, ¿verdad? Que busca siempre dar mejores escenarios al condenado, porque el fin último del derecho penal pues, es la reeducación y la reinserción del condenado en la sociedad. No es solo el hecho de que pague una condena, sino de reinsertarlo a la sociedad y reeducarlo. Entonces hay que darles oportunidad. Ahora, en materia civil cambia un poco la situación porque ya sí que se establece un término para poder interponer la revisión en un proceso civil. Entonces, este párrafo segundo, el 95, nos dice que toda persona agraviada que ha sido parte en un proceso o con derecho a ser llamada a participar, un tercero, por ejemplo, puede demandar la revisión de la sentencia dentro del plazo de 6 meses, ¿verdad? ¿Contados cuándo? A partir de que entró o que adquirió el carácter de firme la sentencia que se está revisando. Y bueno, la competencia es exclusiva de la Sala de lo Constitucional, como decía. Cuando procede el recurso de revisión en materia penal, bueno, 96 nos dice que en cualquier, ¿verdad? En cualquiera de los casos pueden ser revisadas en cualquier tiempo en favor del condenado, cuando dos o más personas han sido condenadas por un mismo delito que solo ha cometido uno. Puede ser, ¿no? Cuando una persona fue condenada, supongamos en en un grado de participación de colaborador, de coautor, cualquiera de las dimensiones, ¿no? Distintas a las del autor directo y material. Entonces, y el juez haya condenado, el tribunal haya condenado, pero más adelante se obtienen evidencias suficientes de que esa persona no tuvo ningún tipo de participación o que la participación que tuvo es inferior a por la cual se condenó, entonces se puede solicitar la revisión. Cuando una misma persona, perdón, ha sido condenada por el mismo delito en dos sentencias distintas. Está aquel principio del no bis in idem, que no se puede condenar dos veces por las mismas causas, ¿verdad? Entonces, es posible la revisión. Cuando una persona ha sido condenada en una sentencia y absuelta en otra por el mismo hecho delictivo, entonces, si allá lo absolvieron y aquí lo condenan, ¿cómo es posible? Hay que absolverlo, ¿verdad? Cuando una persona también ha sido condenada como autor o cómplice del homicidio de otra que en realidad no ha fallecido, supongamos en el caso de presunción de muerte, ¿verdad? Y se supone que pudo haber fallecido, pero luego aparece con vida, ¿no? Obviamente esa persona está pagando una condena que no debe. Cuando ha sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o un testimonio declarado después falso. Si alguien, por ejemplo,
se le declaró a una persona valorando en el proceso de valoración de la prueba, ¿verdad? ¿Qué valoración en conjunto que debe realizar el tribunal sobre todos los elementos de prueba aportados dentro del proceso? Y el elemento que a este tribunal le dio la certeza en ese momento de que era posible la condena, pues era un testigo, que luego ese testigo se prueba que es autor del falso testimonio. Entonces, hay que revisar esa sentencia. Después de la condena, bueno, que sobrevengan nuevos hechos, nuevos elementos de prueba, ¿verdad? Que solo unidos unos con otros y examinados durante el proceso hagan evidente, ¿verdad? Que el hecho no existió, que no existió el delito, que el condenado no lo cometió, que no tiene ningún tipo de participación, o que el hecho cometido no es punible. Se le excluye la construcción del delito al desaparecer la figura del tipo penal, ¿verdad? Entonces, encuadra totalmente en una norma más favorable al imputado. Si esta es otra situación que se puede dar con la reforma de los códigos, que una acción que antes era punible ahora no lo sea. Entonces, cabe la revisión, ¿verdad? También cuando se haya condenado por prevaricato, cohecho o alguno de los jueces por su actuación en el juicio de que se trate. Es decir, de que si el juez, para declarar una condena, aceptó algún tipo de dádivas, ¿verdad? De parte de una parte interesada, entonces, y se prueba eso, pues hay que revisar ese juicio, ¿verdad? Y saber si se cumplió realmente con los principios establecidos en los procesos y en las normas. Y por último, cuando procede a la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna, ya les adelantaba, ¿no? Si surge una nueva ley penal que mejore la pena. ¿Cómo se promueve la revisión? Bueno, la revisión debe ser promovida por escrito. Se redacta un escrito y este escrito se presenta a la Sala de lo Constitucional, que es la competente. ¿Cómo? ¿Cuál es el requisito? Pues es un escrito como un escrito de demanda, ¿verdad? De hecho, eso es la interposición de un recurso, ¿verdad? Lo que sí debe contener es la expresión de los motivos en los cuales se está fundando esa revisión y las disposiciones legales que le son aplicables. ¿Ya? Además, el peticionario, la persona interesada que está promoviendo el recurso de Abogado, revisión, dígame. disculpe, ¿dijo los motivos de qué dijo? Los motivos en los que funda, ¿verdad? En los que funda su petición. Es decir, en el escrito de demanda hay que expresar cuáles son las causas que le motivan. ¿Verdad? Si estamos hablando de un proceso, de una revisión en materia penal y ha habido, ya decíamos, el descubrimiento de que la prueba que se incluyó en el proceso, al final se descubrió que era una prueba fraudulenta, entonces esos son motivos suficientes para pedir la revisión. O que hubo una modificación en las penas. Vaya, digamos aquellas personas ahorita que anteriormente o con el Código Penal anterior habían sido condenadas por un delito con una pena grave y que ahora esa pena grave es inferior, todos esos procesos ahorita están siendo objeto de revisión, ¿verdad? Están siendo presentadas las demandas. Entonces esos son motivos suficientes. ¿Por qué? Porque cambió la norma penal, cambió la sanción. Entonces, o si antes eran, por ejemplo, 10 años para un delito, entre 8 a 10 años y ahora es entre 3 a 6 años, pues hay que revisar ese proceso, ¿verdad? Y van a ser causas que van a aplicar sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, eso es los motivos que deben expresarse encaminados en lo que establece el mismo artículo 96, ¿verdad? Y las disposiciones legales, o sea, el fundamento legal en que se está basando. También debe ofrecer, es responsabilidad del que está pidiendo el recurso de revisión, ofrecer todos los medios de prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones, es decir, que acrediten lo que está pidiendo, ¿verdad? Y acompañar prueba documental o indicar los lugares donde se encuentran las pruebas documentales, ¿verdad? Eso es el contenido en general.
no nos establece una serie de requisitos, como veíamos, por ejemplo, en el amparo, ¿no? O en los otros escritos, el de inconstitucionalidad, que ya nos decía cuál tenía que ser el esquema de un escrito. Pero entendamos que estos formatos, pues, casi son estandarizados. Entonces, deben llevar esos requisitos básicos del lugar, la designación, las comparecencias y luego esa descripción de motivos y hechos concretos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Bueno, suspende la ejecución de la sentencia impugnada. Es decir, si la sala constitucional admite la solicitud de revisión, no se suspende la sentencia mientras está en ejecución, salvo, ¿verdad?, que existe una duda sobre la realidad de los hechos. Entonces ahí sí. Pero en caso de ser necesario, se señala una medida cautelar. Una medida cautelar de acuerdo a los procedimientos penales. En materia penal, pues ustedes ven cuáles son las medidas cautelares, las medidas alternas a la prisión preventiva o a la prisión, al decreto de prisión. Entonces, en lugar de declarar la prisión, se declara reo a una persona y se le dan otro tipo de medidas, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que tiene la sentencia? Bueno, si procede y se declara sin lugar a la revisión o si se anula la sentencia impugnada. Si se anula la sentencia, se pronuncia el nuevo fallo. Y de acuerdo a lo previsto en el numeral 7 del 96, que es el que estábamos viendo, devolverán los antecedentes al tribunal de sentencia para que celebre un nuevo juicio. O sea, se declara juicio nulo, ¿verdad? No sé si han escuchado ese término, pero se declara juicio nulo y hay que volver a realizar el juicio. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 7 del 96? Pues cuando ha sido condenado una persona por, por un juez que ha incurrido en el prevaricato. Es decir, que si el tribunal fue coaccionado de alguna manera, intimidado o recibió, ¿verdad?, algún tipo de dádiva para emitir una sentencia condenatoria, ese juicio obviamente pues tiene vicio de nulidad gravemente y amerita la revisión. Corresponderá volver a hacer el juicio, ¿verdad? En el nuevo juicio pues no podrá intervenir ninguno de los jueces, ¿verdad? Ninguno de los miembros del tribunal. De hecho, bueno, en lo personal es donde he tenido participación en materia penal como juzgador, ya que pues se han anulado varios juicios en el tribunal de sentencia en la entrada y ya pues hemos participado como en unos 7, 8 juicios que se han anulado y somos otro miembro los que integramos ese tribunal, ya no es el tribunal original, ¿verdad? El titular, sino pues los que estamos como suplentes. Bien, en el caso del numeral 2 que establece el 96, la Sala Constitucional declarará la nulidad de la sentencia, ¿verdad?, en que se imponga mayor pena, dejando válida aquella en la que se condene una menor pena. Aquella es cuando el grave participación, ¿verdad? El numeral 2 decía cuando una misma persona ha sido condenada en una misma sentencia, pues entonces se deja la de menor valor. Y si se da el caso 3, se declara la nulidad de la sentencia condenatoria a efecto que pueda ser ejecutada la absolutoria. El numeral 3 nos dice que una persona que haya sido condenada en una sentencia y absuelta por otro, pues entonces, ya les decía, hay que absolverlo. Ese es el efecto que tiene la sentencia. ¿Qué pasa si la Sala de lo Constitucional nos rechaza, nos inadmite la petición que estamos realizando para revisión de una sentencia? Porque no teníamos motivos suficientes o no argumentamos muy bien nuestra petición. Bueno, ese no es problema, ¿verdad? Nos pueden declarar sin lugar esa o inadmitida esa petición, pero podemos volver a presentarla por otros motivos distintos, ¿verdad?, siempre y cuando estén fundamentadas. Esos motivos estén fundamentados, ¿verdad?, en derecho. Bueno, las disposiciones referentes a la sentencia que declare procedente la acción, bueno, en este caso la sentencia, pues, según sea el caso, va a declarar la libertad del condenado. How you doing? Ok, entonces declaran la libertad del condenado,
la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, si es que se le puso una multa, ¿verdad? El cese de la inhabilitación de las penas accesorias, recordemos que con la pena principal, que es normalmente una prisión, pues van penas accesorias, como aquella responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa, según sea el delito. Entonces, quedan inhabilitadas, ¿verdad? Cesan esas penas. Se devuelven todos los efectos del comiso, si se han decomisado bienes, ¿verdad? Hay que devolverlos. Y asimismo, pues, la cesión de medidas de seguridad. También la ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo cómputo, ¿verdad? Cuando en la nueva sentencia se ponga pena, perdón, al condenado con abono del tiempo que haya hecho en prisión. Es decir, que si una persona fue condenada, ya decíamos, a un delito de 8 a 10 años de prisión y le quedó la pena ahí como en 9 meses. Vaya. Entonces, pero hubo una reforma con el nuevo código y la pena ahora es de 3 a 6 años. Y la persona tiene guardando prisión 4 años. Entonces se entenderá que esa persona ya ha cumplido 4 de esa condena de 3 a 6 años y le dejan la pena en 5 años, por citar un caso, o en 4 y medio años, pues solo tendrá que cumplir los 10 que le falten, ¿verdad? Digamos que ya lleva 4 años, un mes, y le decretaron como pena en el nuevo código 4 años, 6 meses, 4 años y medio. Pues entonces solo le faltarán 5 meses y no, ¿verdad? 5 años. Entonces, esa ejecución de la pena tiene que variar ese nuevo cómputo, ¿verdad? Abonando el tiempo que ya ha estado guardando prisión. Entonces, eso es lo más importante, que se da en la revisión penal. No sé si tienen alguna duda con respecto de la revisión penal o algún comentario. Estamos claros. Abogado, eso de la pena que dice si hay una nueva, eso aunque la sentencia ya haya estado firme, ¿verdad? Aunque ya se le haya declarado, eso no importa, porque Exacto. por eso se hace la revisión, ¿verdad? Exactamente. La revisión es propiamente una acción constitucional, una garantía constitucional para revisar aquellas sentencias que ya están firmes, que dijimos esta cosa juzgada, ¿verdad? Entonces, aunque ya esté firme, aunque dentro del proceso ordinario, el proceso ordinario lo que nos permite es los recursos, ¿verdad? De apelación, de casación. Y si nosotros se nos fue ese tiempo, ya no, o aunque interpusimos los recursos de casación, por ejemplo, que va a la sala de lo constitucional y la sala de constitucional confirma la sentencia del juzgado acu, o sea, del tribunal de sentencia, entonces hasta ahí llegó, ¿verdad? Quedó cerrado, el caso cerrado, como dice aquella señora famosa, ¿verdad? Eso es sentencia firme, pero la vida no se acaba con la sentencia firme. En materia penal, si existen estas posibilidades del artículo 96 que establece la ley sobre justicia constitucional, como el cambio de una pena por una nueva ley que beneficia al imputado, pues se puede revisar y así allá ya se ha declarado firme, ya está condenado la persona, se puede hacer. Esa es la posibilidad que nos da este recurso. ¿Sí? ¿Ha quedado más claro, Ben? Sí, Sí. abogado, gracias. No, claro que sí, eso se trata. Bien, entonces no sé si alguien más tiene otro aporte. Si no, pasamos pues a ver lo que la ley nos establece sobre la revisión en materia civil. Bueno, en materia civil puede también rever, es decir, revisar, cuando la ley dice rever, se habla de esto, a ejercer una revisión sobre una sentencia firme que ha sido pronunciada en un juicio declarativo ordinario, ¿verdad? De mayor cuantía. En los siguientes casos, si después de que fue pronunciada se recobran documentos decisivos, ¿verdad? Que han sido detenidos por fuerza mayor o porque obra de la parte, ¿verdad? En cuyo favor se hubiera dictado. Entonces, si aparecen nuevos documentos, ¿verdad? Entonces se puede revisar. Si hubiera recaído también en virtud de documentos que al tiempo de dictarse la gente ignoraba, perdón, que al tiempo de dictarse la sentencia, una de las partes ignoraba que habían sido reconocidos o declarados falsos, ¿verdad? Y cuya falsedad se reconociera y declarara después. Es decir, que si tenemos
Vaya, en un juicio de reivindicatoria de dominio, digamos, existen dos títulos, ¿verdad? Dos escrituras. Y se suponía que una escritura tenía más valor que la otra porque fue firmada con posterioridad, entonces, por la misma persona, aparentemente, ¿verdad? Con la misma firma, aparentemente. Entonces, la antigua, pues, prevalecía sobre la nueva. Entonces, pero resulta que esa antigua es nula, es declarada nula. Entonces, y nos dimos cuenta hasta que la sentencia ya estaba firme, pues cabe el recurso de revisión, ¿verdad? Para este caso. Si hubiese también dictado en virtud de una prueba testifical o de testigos que hubieran sido condenados por falso testimonio. La misma situación que puede ocurrir en materia penal, ¿verdad? Dado que esas declaraciones pues le sirven al juez para fundamentar su sentencia. Ya les decía que el juez hace valoración de todos los elementos de prueba, pero generalmente va a ser uno o dos medios de prueba los que le van a dar la certeza al juez de decir esto es así, ¿verdad? Los hechos hay que declararlos con lugar o hay que declararlos sin lugar en la materia civil. Entonces, y si esa declaración con lugar o sin lugar dependía en la misma motivación del juez de un testimonio y ese testigo es declarado pues autor del falso testimonio y condenado además, ¿no? por la acción penal, pues entonces hay que revisar ese proceso y seguramente pues tendrá éxito, ¿verdad? La acción de revisión civil. Y por último, si la sentencia firme se hubiera dictado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. Lo mismo que si el juez ha aceptado algún tipo de pago. Bueno, para que me declare con lugar mi pretensión, al juez yo le hice un desembolso de tantos miles de lempiras. Pues ahí está cometiendo un delito grave de cohecho el juez, ¿verdad? Y entonces podría revisarse esa sentencia. O por otro lado, señor juez, si usted no declara con lugar la demanda a mi favor, pues ya le conozco en qué escuela tiene sus niños, ¿verdad? Dónde vive su mamá, su esposa jala a tal hora del trabajo. Eso es intimidación, amenaza, violencia, que perfectamente, pues, una vez probado, aunque la sentencia haya sido firme, pues hay que revisar esa sentencia. Solo que recordemos aquí hay el término de los 6 meses, ¿verdad? Si después de firme la sentencia pasaron esos 6 meses, pues no se podría revisar la sentencia. Abogado, a diferencia de Uh-huh. la de penal, se puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? Dijo. En cualquier momento, así es. ¿Verdad? En cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces, esa es la diferencia. Diríamos que la etapa, que en materia penal, pues no tiene plazo, ¿verdad? De hecho, es así, ¿verdad? No hay un plazo. Y para la materia civil sí que hay plazo de 6 meses, ¿verdad? Para la revisión. ¿Qué pasa, bueno, de la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada? Bueno, cuando se interpone la acción, no se suspende igual la ejecución de la sentencia impugnada, pero sí se puede, ¿verdad? Sí puede la Sala Constitucional, en vista de las circunstancias que se observen, pues a petición del mismo recurrente y oído al Ministerio Público, ordenar que se suspenda la ejecución de la sentencia siempre que aquel se diere fianza. Es decir, en materia civil hay que rendir cauciones cuando nosotros pedimos al órgano jurisdiccional que emita medidas cautelares. De hecho, en el señalamiento de las medidas cautelares dentro del proceso civil, pues nos establece y nos exige el depósito de una caución, es decir, de una cantidad de dinero, de una fianza, que es una fianza generalmente establecida por el juez, a efecto de que si en un caso dado la petición que yo estoy haciendo para que se revise una sentencia se declara sin lugar mi petición de revisión, entonces yo pueda indemnizar con esa caución que di, con esa fianza que di, los daños o perjuicios que puede haber causado a la parte recurrida. Por eso se pide esto, ¿no? Porque sobre todo en materia civil estamos tratando de cuestiones pecuniarias, ¿verdad? De cuestiones patrimoniales, ¿verdad? De bienes,
de derechos sobre bienes. Entonces, por eso es que se debe hacer esta fianza, ¿verdad? Si pedimos una medida cautelar. ¿Por qué? Por eso, bueno, ya dice, y los perjuicios, ¿verdad? A fin de satisfacer el valor de lo litigado y los perjuicios que se causen con la inejecución de la sentencia, si se declara sin lugar, ¿verdad? Para el caso de que fuere desestimada. De los efectos de la sentencia que declare procedente la acción. Ok, si nos declaran con lugar la acción de revisión civil, entonces, si estimare procedente la revisión con arreglo a la ley, los hechos en que se funda, lo declarará así y anulará toda la sentencia o la parte de la sentencia impugnada que se está revisando, ¿verdad? Y en la misma sentencia que acepta el recurso de revisión se declara si debe o no seguirse un nuevo juicio. Si es necesario realizar un nuevo juicio, como en el caso del juez que fue, pues, que fue pagado, como decimos popularmente, o que fue autor de cohecho, o fue intimidado, ¿verdad? Entonces hay que realizar un nuevo juicio. Y bueno, en el primer caso determina el estado en que quede el proceso, si hay que retrotraer el proceso hasta cierta etapa, por ejemplo, al señalamiento de la audiencia probatoria. Entonces, eso tiene que quedar en la resolución que emita la Sala Constitucional y se remite pues para su conocimiento al órgano jurisdiccional competente. Servirá también de base para las declaraciones de nuevo juicio, las declaraciones que se hubieran hecho en el recurso de revisión, las cuales no pueden ser ya discutidas, no pueden verse nuevamente. Y los efectos que tiene la sentencia que declara improcedente la acción civil, de revisión civil, pues se condena las costas al que lo hubiera promovido y se ordena que se devuelvan, ¿verdad? Que sean devueltos al órgano jurisdiccional todos los autos mandados a traer a la vista. Entonces, lo que pasa es que pues, cuando traemos un expediente de revisión, se pide el expediente de parte de la Sala Constitucional, ¿verdad? Y por eso es que se habla de la devolución. Y establece esa condena en costas, ¿verdad? Intrínsecamente. Ahora, con esto casi llegamos. Bueno, hay un trámite común, tanto en el proceso civil, de revisión civil, como en el proceso de revisión penal. Y es que hay una audiencia en la Sala Constitucional. Si la Sala de lo Constitucional admite solicitud de revisión, ordena inmediata remisión de los antecedentes, es decir, pide, si es un juzgado de, vaya, supongamos que es el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, al que se le está pidiendo, el que está pidiendo una revisión de una sentencia penal. Entonces, la Sala de lo Constitucional emite un oficio solicitando, ¿verdad? La remisión de todos los antecedentes, de todo el expediente, y se cita a las partes a la audiencia, a las partes involucradas dentro del proceso. Esa audiencia debe realizarse en el término de 30 días, hábiles a la fecha de que se han recibido los antecedentes, ¿ya? Para que la parte afectada, pues, con la admisión del recurso pueda oponer al mismo y ambas partes presenten todas las pruebas en las que fundan sus pretensiones. Deben oírse en la misma audiencia la opinión del fiscal, ¿verdad? Y de no ser parte, pues esté en el proceso. Ya sabemos que en el proceso penal el Ministerio Público siempre va a ser parte. Y en el proceso civil, pues cuando se trate de procesos declarativos, dispositivos, no va a ser normalmente parte, ¿verdad? El Ministerio Público es parte en los procesos civiles únicamente en representación de los incapacitados o los incapaces, ¿verdad? Los incapacitados por una condición personal o los incapaces por cuestión de edad, los menores de edad, ¿verdad? Y bueno, cumplido lo anterior, se suspende la audiencia por el tiempo que requiera, oiga bien, por el tiempo que se requiera para examinar las pruebas presentadas y dictar sentencia que corresponda de conformidad a dicha materia. Eso sí, dicha suspensión no puede exceder 20 días hábiles. ¿Por qué? Bueno, son juicios, dentro de lo que cabe, son juicios rápidos, ¿verdad? Son juicios expeditos. Porque si estamos hablando de una revisión de una pena, de una persona que necesita que le revisen su pena porque ya va a cumplir el tiempo que la nueva ley penal le dice, pues hay que resolverle cuanto antes, ¿verdad? Si no, esa persona pues va a estar cumpliendo un tiempo de más. Y bueno, eso es básicamente, ¿verdad? El recurso de revisión en materia constitucional. Vamos a parar de compartir. No sé si tienen alguna duda con respecto de la revisión civil.
Estamos claros.